Gracias por continuar con nosotros, ADN 40.mx. Y en más información, un tema de suma importancia. Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, denunció persecución política en su contra, lo que derivó en la inhabilitación para ejercer su cargo. Esto fue condenado por la Asamblea de Mujeres Indígenas y Afroamericanas. El Tribunal de Justicia Administrativa Estatal la inhabilitó por 3 años para ejercer cargos públicos por supuesto desvío de recursos, a pesar que solo el Consejo General del INE está facultado para hacerlo. El grupo de mujeres señaló que son acusaciones falsas e insistió al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver el caso con perspectiva de género. Esto ocurre a casi un mes de las elecciones. En Oaxaca se van a renovar el Congreso local y 153 presidencias municipales, lo que pone en riesgo el desarrollo del proceso electoral. Pero justamente para hablar sobre este tema se encuentra en la línea Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a quien agradecemos nos tome esta llamada. Buenas tardes, consejera. Muy buenas tardes, muchas gracias. Una vez más, una mujer de origen indígena con este caso. En este caso usted es objeto de violencia política en razón de género para obstaculizar su labor. Pero cuéntenos, por favor, la forma en la que fue violentada y a qué atribuye esta situación. Bueno, esto empieza desde septiembre del año pasado, 2023. El contralor del instituto me separa del cargo, más bien me dicta una suspensión provisional sin un término, ¿no? Entonces es una remoción de facto por unas supuestas causas graves, ¿no? De no observar ciertas cuestiones administrativas. Él menciona desvío de recursos. Sin embargo, pues no hay tal. Todos los recursos que a él se refiere están comprobados. En el fondo del asunto está pues nosotros tenemos un reglamento de adquisiciones internos. El instituto es un órgano autónomo y por lo tanto tenemos nuestra propia reglamentación para el ejercicio de los recursos. En este sentido, el señor me empieza a hacer observaciones respecto de adquisición de gasolina, la renta de 4 vehículos, un bono electoral que se le dio a las personas que acudieron a las asambleas de los municipios de sistemas normativos y la remodelación de una pared por 120,000 pesos. Nosotros tenemos esas facultades de acuerdo al reglamento de adquisiciones. Ustedes saben que durante el proceso electoral pues las cuestiones son urgentes de adquirir. Las 5 camionetas las necesitábamos para el momento de acudir a las asambleas donde se estaban reuniendo ciudadanos para solicitar la creación de nuevos partidos, ¿no? Es un procedimiento que viene dentro de la ley. Entonces, pues se necesitaban los vehículos de manera urgente y se contrataron de manera directa. No había tiempo para la licitación, entonces pues nosotros hicimos uso del reglamento de elecciones. Posteriormente a esto, yo promuevo un juicio de protección de los derechos de la ciudadanía y al mismo tiempo el Instituto Nacional Electoral presenta un juicio electoral, puesto que esta suspensión pues fue una remoción de facto y constitucionalmente se señala que la única institución que me puede remover o a las consejerías es el Instituto Nacional Electoral cuando se comprueben causas graves para la remoción, ¿no? Entonces me reintegro al instituto y el señor empieza una serie de procedimientos administrativos en mi contra, hacer auditorías sobre auditorías y empezó un acoso constante contra mi personal también, ¿no? Separó de su cargo a la secretaria ejecutiva, a la coordinadora administrativa, al director de recursos financieros, porque no rindieron en tiempo su declaración patrimonial. Y a otras personas que no rindieron tampoco en tiempo, solamente les hizo una amonestación privada. Entonces, pues era un acoso constante hacia mí, pero también al personal a mi cargo. El día
10 de abril se me notifica una inhabilitación del cargo por parte del Tribunal Administrativo y Anticorrupción del Estado de Oaxaca por estas mismas causas que él ya había decretado como graves, que turnó al Tribunal Administrativo, y lo que dice dentro de la resolución del tribunal es que esta sanción empezará a correr a partir de que se ejecute, que cause ejecutoria la sentencia. Que cause ejecutoria significa que yo haya agotado todos los medios de impugnación para combatir esta resolución. Pero dentro de la misma resolución hay un párrafo que dice que la inhabilitación empieza a correr a partir del momento de la notificación. Entonces, pues es contradictoria la misma resolución y es contraria a la ley. Yo promoví un amparo y en el Juzgado Tercero de Distrito aquí en Oaxaca, y el día miércoles me fue notificada la suspensión provisional porque, pues como ya mencioné, es contraria a la ley, ¿no? Claro. Me notifican esa resolución en la mañana del día miércoles y horas después me notifican una habilitación por parte del Tribunal Administrativo de otro procedimiento que el Contralor inició en mi contra. Y a pesar que este procedimiento yo había promovido un amparo dentro del procedimiento, o sea, hay un amparo pendiente de resolver y a pesar de eso el Tribunal Administrativo dicta una sentencia inhabilitándome por 3 años. Okay. Al mismo tiempo que me notifican esta inhabilitación, el juez de control de Tanibet me llama a una audiencia para notificarme una causa penal en mi contra, una imputación por supuesta mal uso de mis atribuciones, que deriva del mismo procedimiento, del primer procedimiento por el Contralor me suspendió, por el que me inhabilita el Tribunal Administrativo, y ahora se inicia una causa penal por la misma situación, ¿no? Entonces, pues ya es un acoso por parte del Contralor haciendo uso pues de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, por todos los medios el señor quiere removerme del cargo, cuando que es únicamente atribución del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues esa es la situación que estoy viviendo en este momento. También quiero mencionar que cuando un hombre presidía el instituto, pues para la adquisición de bienes y servicios se utilizó ese mismo reglamento interno de adquisiciones y no la ley de adquisiciones, y no hizo ese tipo de observaciones, ¿no? Hay la auditoría que él menciona, ni siquiera me ha sido notificado. Piden a la Auditoría Superior del Estado a que inicie una auditoría sobre la auditoría que ya me habían realizado. Entonces, es un acoso constante por parte de esta persona, que además él firmó su periodo el 22 de abril del 2022. Hubo un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía en el Tribunal Electoral Local, donde el tribunal ordenó al Congreso de Estado emitir una convocatoria para renovar esta figura de la Contraloría del Instituto, y después de 2 años, el día que a mí me notifican la inhabilitación, ese día lanzan la convocatoria para el cambio del Contralor, ¿no? Entonces, pues todo esto es una serie de hechos para quitarme del cargo, ¿no? Y eso es muy preocupante porque se hace a días del día de la jornada electoral. Entonces, pues de alguna manera sí pone en riesgo sobre todo la certeza de este proceso electoral. Consejera Elizabeth Sánchez González, nos menciona al Contralor. ¿Es solo una la persona que está detrás de esta persecución? ¿Cuál es su nombre de este Contralor, de la persona que menciona? ¿Y cuál considera que es la razón de fondo que está detrás de la persecución en su contra? Él se llama Salvador Alejandro Cruz Rodríguez. Seguramente pues hay alguien detrás de él, por eso hay tanta protección, por eso el Congreso del Estado, a pesar de que él había excedido 2 años
su cargo, aún así pues no lo habían cambiado. Esto empezó en el proceso electoral 2022, cuando se inició la contratación de pues los diversos servicios que requiere el Instituto para el Proceso Electoral, específicamente la contratación del PREP, que es el Programa de Resultados Preliminares. Él me presionó para que se contratara una empresa, que era la que tenía el monto más alto. Esa decisión no es mía, es una decisión del Comité de Adquisiciones, y pues obviamente el Comité de Adquisiciones decidió por la empresa que tenía un costo menor, pero que garantizaba la eficacia de este programa, ¿no? A partir de ahí, de que no se le complació de que se contratara a esta empresa, él empezó con este acoso. Hace unas semanas, cuando estábamos en la contratación del material y la documentación electoral, él empezó también a presionar al Comité de Adquisiciones para que no se contratara a Talleres Gráficos para la contratación del material y de la documentación electoral. Hubo una gran presión al Comité de Adquisiciones. Yo lo sometí a votación del comité si continuábamos con Talleres Gráficos o nos íbamos con una empresa privada, y la mayoría del comité decidió que fuera una empresa privada. Solamente 3 personas del comité votamos porque fuera Talleres Gráficos, puesto que ya teníamos una carta de intención con Talleres Gráficos. Es muy importante mencionar que el presupuesto total para la contratación de material y documentación electoral con Talleres Gráficos era de 48 millones de pesos. Se contrató material y documentación electoral por 100 millones de pesos. Entonces, una diferencia de 52 millones, pues que obviamente es una cuestión gravosa para un estado como Oaxaca con tanta pobreza y tantas necesidades, y que vayamos a contratar de esta manera, ¿no? Pero esa fue la decisión de la mayoría del Comité de Adquisiciones. Entonces, pues se contrató de esa manera, pero hubo una presión por parte de la Contraloría para que no fuéramos con Talleres Gráficos, porque se decía que no íbamos a entregar a tiempo, que Talleres Gráficos no daba fianza, y pues lo que está resultando ahorita es que Talleres Gráficos ya está entregando con otros estados el material y la documentación electoral, y pues nosotros apenas vamos con la elaboración del material electoral, ¿no? Entonces, pues sí es una situación preocupante esta intervención que el Contralor ha tenido en la toma de decisiones del Comité de Adquisiciones. Él forma parte del comité, él no vota, pero él sí puede hacer observaciones. Entonces, yo creo que esa es una de las causas porque él no quería que yo continúe al frente del instituto, pero seguramente hay algunos otros intereses detrás del señor. Consejera presidenta Elizabeth Sánchez González, gracias por tomarnos esta llamada, sin duda un tema muy importante que vamos a mantenernos al pendiente de lo que sucede, y como menciona también próximas elecciones. ¿Esto podría afectar algo en los resultados? Pues yo creo que genera una incerteza en la ciudadanía por lo que está sucediendo, por cómo hay una intromisión de intereses ajenos en el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral va a llegar con una presidencia provisional, seguramente el día de la jornada, va a llegar con una presidencia provisional. Entonces, pues esto pues no causa certeza. Es cierto que hay toda una estructura dentro del instituto. Yo reconozco el trabajo de todo el personal, pues que lleva casi 10, 15 años haciendo su trabajo de manera profesional, comprometida con la ciudadanía, pero pues sí hay otras cuestiones que deben dar certeza, sobre todo quienes estamos integrando el órgano electoral. ¿Y usted va a proceder de alguna manera para presentar algún recurso y que esto pudiera cambiar antes de las elecciones? Ahorita tengo pendiente un amparo. Ahorita, como mencioné, de la primera inhabilitación tengo un amparo provisional.
una suspensión provisional, he promovido otro amparo en contra de la otra inhabilitación, entonces seguramente tiene que ir en el mismo sentido, ¿no? Un juez no puede dictar una resolución diferente a la que ya ha dictado y pues estoy esperando el día de la audiencia el 1 de mayo en el tema de la causa penal, pero yo voy a proceder con todos los medios, voy a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también voy a llevar este caso a la CEDAW, porque es la primera vez que hay una mujer al frente del instituto. Yo soy una mujer zapoteca, migrante, mis padres migraron a los Estados Unidos cuando yo era muy niña, yo estuve con ellos viviendo en los Estados Unidos, entonces pues yo no soy de una élite política, ¿no? Mi padre es un maestro rural, mis abuelos fueron campesinos, panaderos, entonces pues a mí me costó mucho llegar. Yo presenté un examen, hice un ensayo, hice una entrevista, ningún actor político intervino para que yo llegara, entonces pues me costó mucho y voy a defender esto, porque a las mujeres es cuando nos cuesta más, se nos cuestiona más, se nos cuestiona que no tenemos la capacidad para estar al frente de este tipo de instituciones, entonces pues no solamente es por mí, sino es por las mujeres indígenas, pero también por la defensa de la autonomía de los órganos electorales. Así es, consejera presidenta Elizabeth, gracias por tomarnos esta llamada y le vamos a dar continuidad a este tema y nos mantenemos al pendiente. Muchas gracias. Y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más información. Quédese con nosotros en Noticias ADN 40.mx.